Gracias a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a su presidenta ejecutiva María Fernanda Quiñones, por permitirnos a nosotros, UD Business School, escuela de negocios radicada en Madrid y con una importante sede en Bogotá, Colombia, esta conversación. Y es una conversación que buscamos atender a las sinergias que desde mi punto de vista necesitamos tener los centros educativos por un lado, las empresas por el otro y las cámaras de comercio que aglutinan no solamente a un conjunto de empresas acreditadas, sino la labor que realiza para ellos, para esos agremiados, para esos asociados, porque efectivamente sois una bisagra de lo que se está moviendo en términos de desarrollo, y para nosotros que tenemos que formar talento, lo que representa todo lo que tiene que ver con competencias y desarrollo digital. Y en Europa, una de las cosas interesantes que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años es que se ha tomado en consideración a nivel nacional o supranacional crear un marco europeo de competencias digitales, que es lo que llamamos el famoso marco DICOM, y que aunque inicialmente empezó en el sector educativo fundamentalmente, en la actualidad ya representa una realidad en el que todos los países que formamos parte de la Unión Europea tenemos que tener claro que necesitamos personas formadas en 21 competencias perfectamente definidas sobre o que ocupan diversos aspectos, de la alfabetización digital a la ciberseguridad. Y en algunos casos también programas derivados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con reskilling para la búsqueda activa de empleo. Entonces yo quería hacerte unas preguntas en relación a esto que hacemos y que tienen que ver en primer lugar con el talento digital. ¿Y qué es, desde tu punto de vista, lo que las empresas están pidiendo en materia de competencias digitales para ubicar a esos profesionales que necesitan desarrollar actividades concretas en el mundo del comercio electrónico? Bueno, mira, yo creo que la industria del comercio electrónico lo que nos pone, digamos, de frente de cara a las discusiones de talento digital es como un rompimiento de paradigma sobre las formas tradicionales en las que las personas se han venido educando, porque el comercio electrónico supone necesariamente que se adecúe la formación profesional a un sinnúmero de actividades que conforman la cadena de valor de esta industria. Es decir, ya tener una formación unívoca en una determinada ingeniería o en administrar una empresa, o específicamente en la gestión de, no sé, de la analítica de datos, pues no es suficiente para poder entender cómo funciona, digamos, la industria. Entonces necesariamente esa interdisciplinariedad es fundamental dentro del talento y todavía, digamos, estamos entendiendo ese nuevo planteamiento como ese nuevo paradigma y entendiendo que la aproximación hacia la formación para lo digital pues debe implicar muchísimas aristas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es la necesidad de talento que tenga la capacidad de entender holísticamente la cadena de valor del comercio electrónico, que tenga la capacidad de comprender la importancia que tiene la apropiación digital, no solamente la conectividad, sino cómo esa conectividad se traduce en rutas de productividad para las personas, entender cómo funcionan los medios de pago, cómo funciona toda la industria de pagos y todos, digamos, las conexiones y los incumbentes que hay, entender cómo funciona la logística, cómo se implementan, digamos, rutas para que la promesa de valor pueda ser cumplida de forma satisfactoria y realmente satisfaga las necesidades de un consumidor que además es cambiante.
comprender cómo la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el marketing inteligente también, o sea, ya no solo marketing digital, sino cómo trasciendo, digamos, a otro tipo de herramientas para poder lograr un posicionamiento del producto. Digamos, cómo comprender cómo a través de diferentes disciplinas yo realmente hago una ruta de e-commerce sinérgica, armoniosa y eficiente, ¿no? Para todas las empresas. Yo creo que ahí está el desafío está en lograr perfiles que tengan diferentes facetas y que tengan la capacidad de hilarlas, porque ya, digamos, el trabajo por eslabones de forma separada o por hilos no es suficiente. A nivel de esas facetas, ¿tú eres capaz de identificar, por ejemplo, o de señalar qué competencias blandas y qué competencias digitales, técnicas puras, se podrían estar atendiendo y debemos de ocuparnos los especialistas en desarrollo para satisfacer las necesidades de vuestros agremiados? Sí, yo creo que en competencias blandas es fundamental la flexibilidad, es fundamental entender, digamos, que debo estar permanentemente abierto a la irrupción, digamos, de nuevos modelos de negocio, de nuevas tecnologías, y que la flexibilidad que yo tenga para poder incorporar eso en mi saber hacer, pues va a ser de mi trabajo algo mucho más competitivo y mucho más eficiente. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Lo segundo es tener una buena capacidad de trabajo en equipo y una disrupción o un rompimiento, digamos, con la ruta de administración de talento en el sentido jerárquico. Yo creo que eso ya no funciona en la era digital, es decir, saber apreciar las diferentes habilidades que se pueden tener a cualquier edad y en cualquier momento de la carrera es fundamental para un líder, y poder trabajar en equipo con sus liderados, dándole valor a la contribución que cada uno puede entregarle al proceso, yo creo que es fundamental. Entonces, armonizar el trabajo en equipo. Y también es fundamental para quienes forman parte del equipo, es decir, tener la apertura para dejar entrar a otro en mi cotidianidad del trabajo y permitirle opinar y tener digamos, esa gratitud por lo que otro me pueda aportar. Yo creo que es importante, ¿no? Trabajar, digamos, que en celdas es algo que no funciona en la era digital, como tampoco creo que funcione el estilo jerárquico. Aquí, digamos, hay que estar en permanente apertura para recibir conocimiento de cualquiera que esté a tu lado. Entonces creo que armonizar eso es algo importante, y es una habilidad de liderazgo que no necesariamente se tiene, porque no necesariamente es así como venimos trabajando, digamos, no es porque estemos necesariamente mal, sino porque realmente sí creo que estamos teniendo pues un cambio en las formas de trabajar causado pues por una revolución industrial como la que estamos viviendo. Entonces creo que hay en habilidades blandas eso. En competencias técnicas creo que entender temas de nuevas tecnologías es fundamental. Yo creo que no postergar esa comprensión sobre lo que puede aportar la inteligencia artificial, entender también temas asociados a la analítica de datos y a cómo profundizar cada vez más en la analítica de datos, pues va a ser fundamental. Los datos es lo que me permite a mí tener una oferta de valor competitiva, perfilar mi cliente, llegar al mercado de una forma más rápida, de una forma mucho más eficiente. Entonces yo creo que eso, digamos, que es importante. La comprensión abstracta y de cómo llevo yo eso a la realidad de los modelos de negocio, pues también es muy importante, porque los modelos de negocio cambiaron. Claro. Entonces, cómo se crean las economías de red, cómo funcionan y cómo son eficientes, cómo conecto a través, digamos, de la creación de esas economías, la oferta con la demanda, entender esas nuevas formas, digamos, de la economía misma. Yo creo que es muy relevante en términos técnicos, y creo que se da poco. El sector adolece de esa formación, y eso hace que por lo menos en países emergentes como los sudamericanos, pues el éxito o la consolidación de nuevos modelos de negocio pues sea más desafiante. Oye, María Fernanda, qué interesante, porque visto tu análisis con respecto a competencias digitales y competencias blandas, me pregunto entonces, ¿hacia dónde visualizas tú que va a ir la evolución de los perfiles que las empresas van a requerir en los próximos 3 o 5 años? Pues mira, yo creo que van a necesitarse perfiles híbridos, ¿no? Perfiles que tengan la capacidad de comprender el negocio, de entender el negocio con una perspectiva, digamos, un poquito más lejana, más estructural, como que les dé una visión, digamos, no sé si lejana sea el término, pero que les dé una visión
como holística, como que les permita comprender cómo funciona toda la cadena de valor, pero eso necesariamente tiene que ir atado con un entendimiento de cómo funciona la minucia. Okay. Es decir, líderes que solamente entiendan el negocio sin comprender cómo es la operatividad ya no funcionan. Sí, yo para poder identificar una problemática, plantear una solución, entender un redireccionamiento estratégico, voy a tener que entender cómo funciona la operatividad. Okay. Yo creo que sin esa comprensión del tema, sin que necesariamente el líder deba estar a cargo como del micromanagement, porque no, pero sí debe entender a qué se refiere cada uno de esos eslabones y cómo se atan unos con otros. Yo creo que eso va a ser fundamental. Entonces el perfil o el reto, digamos que de la academia debe ser formar en todas esas líneas de trabajo a alguien que vaya a trabajar en la industria digital. Si tú no entiendes cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial, no vas a poder tomar una decisión sobre su implementación en un proceso productivo, ¿sí? Okay. Porque no vas a saber cómo nutrirlo a través de ese tipo de herramientas. Entonces yo creo que el tema técnico va a ser fundamental, pero también lo será pues la capacidad de liderar con perspectiva, ¿no? Una perspectiva global. Has dicho una cosa muy interesante y que a la luz de del planteamiento de lo que las empresas van a necesitar se convierten en un reto para los departamentos y las áreas de gestión del talento, y que tiene que ver con las brechas y los desafíos que en materia de desarrollo y formación estamos ya enfrentando. Porque en realidad nuestros asociados, como diría yo cuando soy responsable de un máster de recursos humanos, ahí ya existen una serie de demandas que en este momento no pueden satisfacer las instituciones educativas formales. Hablo de las universidades y sus licenciaturas, grados, etc. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué va a demandar el comercio electrónico y qué tenemos que tener en cuenta que se necesita desarrollar inmediatamente para cubrir esa brecha? Mira, yo creo que se deben desarrollar, digamos, competencias, por ejemplo, relacionadas con el entendimiento del mercado de cara a la experiencia de usuario, a las nuevas formas de hacer los negocios digitales, a cómo además contribuye el comercio electrónico al desarrollo de los mercados en general. Yo creo que eso todavía no se tiene claro. Uh-huh. Todavía tanto desde la perspectiva profesional como desde la perspectiva de política pública e incluso desde la perspectiva del negocio mismo se entiende el comercio electrónico como un canal. Sí. Y el comercio electrónico no es un canal, no es solamente un canal. El comercio electrónico es un activador de desarrollo económico. Entonces es una ruta, por ejemplo, para lograr la formalización de economías como la nuestra, porque permite alternativas que son, digamos, escalables para poder llegar a una consolidación de negocio. No te imponen pagar unos parafiscales cuando todavía estás pensando si haces o no haces el negocio, claro, ¿cierto? Sino te permiten recorrer una senda hacia la formalización en función de la escalabilidad que llevas. Entonces, tener una aproximación del fenómeno de la digitalización desde una perspectiva distinta a la de canal, yo creo que va a ser fundamental. Es una perspectiva de competitividad y eso se debe plantear desde la formación de los profesionales que van a formar parte de esta industria. Pero competencias técnicas como la que hemos hablado, yo creo que temas asociados, como lo decía, a la analítica de datos, a la gestión de redes, ¿sí? Un community manager es fundamental para poder dar un posicionamiento, cómo implemento herramientas de marketing para lograr que mi producto sea visto en internet, sea escogido. Especialistas, por supuesto, en todos los temas asociados a nuevas tecnologías, a inteligencia artificial, a los diseños, digamos, de esas rutas que conducen al consumidor a sentirse tranquilo. Todos los temas asociados a ciberseguridad para entregar confianza van a ser fundamentales en el desarrollo, pues, de este tipo de modelos de negocio. Y entonces, en ese sentido, ¿qué papel tienen que jugar las alianzas pública-privada para acelerar dicho desarrollo, dicha capacitación digital? Pues yo creo que son fundamentales porque solamente a través de alianzas público-privadas, entendiendo el privado como el que conoce con cotidianidad, con cercanía estos nuevos contenidos, entiende lo que puede generar en el desarrollo de las empresas, pues puede entregarlos de la mano del Estado, que es quien tiene la capacidad de llegar a toda la población. Es decir, por muy bien intencionado que sea un actor privado, pues no tiene la capacidad de llegada jamás que puede llegar a tener un Estado. Entonces
Entonces yo creo que las alianzas público-privadas son fundamentales en la medida de poder irrigar de forma eficiente, digamos, ¿cierto? Con competitividad este tipo de conocimientos y de poderlos apropiar en la población de forma responsable para realmente darle un salto, digamos, a la economía desde una perspectiva digital. Claro, y eso que dices es fundamental porque de hecho en Europa muchos de los proyectos que se están llevando a cabo pues se hacen con apoyo público, porque es evidente que permea a toda la sociedad. Y de hecho, estos procesos también han tenido y han señalado la importancia de la inclusión de grupos específicos, mujeres, entorno rural, los seniors. ¿Qué está pasando en Colombia en tal sentido? ¿Cómo estáis abordando o cómo se está abordando esto? Pues mira, yo creo que Colombia aún adolece de una política pública que entienda la digitalización como una ruta de inclusión para las personas. La digitalización está muy concentrada en empresas grandes, ¿cierto? En empresas que ya por su capacidad de mercado han comprendido, digamos, las ventajas, los beneficios que trae la digitalización, pero yo creo que hay todavía una deuda con la composición del tejido empresarial colombiano, que es de micro, pequeñas y medianas empresas, de entregarles herramientas de digitalización que realmente potencie su productividad, y eso es una deuda del Estado. O sea, eso es una ruta que el Estado debe asumir, sí, con la participación de actores privados que tengan la capacidad de enriquecerla, pero debe ser un derrotero de la política pública que me parece todavía está ausente. Entonces yo creo que en esa línea pues es fundamental trabajar porque la digitalización no solamente genera inclusión digital, es decir, no solamente te permite apropiar herramientas o estar conectado para estar, por ejemplo, mejor informado. Si yo realmente le entrego apropiación digital a una población, le entrego posibilidades de mejorar su productividad o de planteársela, ¿sí? Para Claro. grupos que hayan estado, digamos, rezagados de esas dinámicas, como mujeres que están dedicadas a la economía del cuidado a través de la digitalización, pueden armonizar sus deberes, digamos, de economía del cuidado con rutas productivas, ¿cierto? O para jóvenes que en la ruralidad no ven oportunidades y a través de la digitalización podrían verlas, ¿cierto? O para personas senior, como tú lo has planteado, que ya han dejado atrás, digamos, su edad productiva, pero todavía se sienten en capacidad de contribuir a través de modelos digitales, pues podrían hacerlo. Eso yo diría que no está planteado en ese sentido. Hoy la digitalización está centrada en estratos socioeconómicos, digamos, medianos, altos, sí, y no necesariamente en la base de la pirámide. Entonces yo creo que ahí todavía hay una ruta importante. Sabes que quienes nos dedicamos a la formación, una de las cosas que más nos gusta es conocer proyectos exitosos, puestas en práctica o casos de éxito. A mí me encantaría que me contaras algunos de los casos de éxito que ustedes están llevando a cabo o que ya han culminado y que han tenido muy buenos resultados. Pues mira, nosotros durante la pandemia desarrollamos una aplicación, digamos que una ruta de trabajo de la mano de Google, que era una plataforma para que las personas de las pequeñas y medianas empresas se empezaran a capacitar en comercio digital. Se llama yastoyonline.com. Esa plataforma ha sido maravillosa, digamos, ha podido entregar contenidos de todos nuestros afiliados a sin número de empresas, pero ha evolucionado a temas asociados a género, a temas asociados a agro en particular. Tuvimos todo un desarrollo el año pasado específicamente enfocado en llevar digitalización a municipios del país, contenidos de digitalización, y además tenemos otra que también una vez han aprendido a hacer comercio digital, los enseña a exportar, porque eso es otra cosa, digamos, importante, y es que para un tejido empresarial como el colombiano, exportar es una ciencia oculta. Entonces sí es carísimo. Desarrollar capacidades instaladas, pues para una microempresa es algo impensable, y el comercio electrónico ofrece la posibilidad de diversificar mercados
sin inversiones tan altas, y eso pues es algo que tratamos de transmitir de muchísimas maneras. Entonces yo creo que ese es el desarrollo que hemos venido dando en la Cámara. Obviamente hay empresas que lo han logrado, hay empresas que se quedan en el camino, pero sin duda es una contribución que hacemos desde el gremio. Si los agremiados dicen que lo que habéis hecho está bien, hay que hacerles caso, porque ellos mandan. Entonces a mí me gustaría saber qué se puede escalar de vuestras propias experiencias a otros contextos, a otras situaciones o a otros sectores que efectivamente también afrontan los retos de la digitalización. ¿Qué se puede escalar en qué sentido? Pues en el sentido, por ejemplo, de las vivencias, de las alianzas, del tipo de esfuerzo que hay que sí, yo creo que podríamos llevar, digamos, esos contenidos digitales de una manera mucho más eficiente a través de alianzas, como lo hablábamos ahora, público-privadas. O sea, yo creo que esto tendría un impacto totalmente distinto si el Estado entendiera esta formación como algo que le contribuye al desarrollo de la economía en general. Y en términos de formación, yo creo que también se podría escalar, hacerlo cada vez más profesionalizable, hacerlo cada vez más profundo, porque lo que entregamos nosotros son contenidos empíricos de nuestras empresas agremiadas. Entonces, PayU explica cómo hacer un pago, Mercado Libre explica cómo montar un producto en un marketplace, pero seguramente eso con mucha más filigrana, desde una perspectiva pues educativa, podría potenciarse. Eso, digamos, es un poco nosotros lo que vemos. Y desde tu punto de vista, hay que trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con los procesos de formación continua para microempresas y emprendimientos digitales. Sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que la supervivencia y sobre todo la sostenibilidad de ese tipo de emprendimientos se da desde una formación técnica en el tema digital. Las personas suelen iniciar el tema digital de forma muy intuitiva, montando en sus redes sociales su producto, pero profundizar en ello y lograr un posicionamiento y lograr que realmente se genere, digamos, una incorporación del producto en el mindset del consumidor implica implementar conocimientos técnicos sobre el manejo de los modelos de negocio digitales, y creo que ahí la formación es fundamental. María Fernanda, yo podría estar hablando horas de esto, pero tu tiempo y el mío están compartidos por muchas determinadas cuestiones que hacen nuestro día a día, porque cada uno tenemos una misión. Entonces, lo primero que quería preguntarte a modo de cierre es, teniendo conocimiento de lo que estamos haciendo en Europa, en materia de competencias digitales y de cómo se ha convertido en un hecho político y que estratégicamente se está trabajando en ello, ¿qué podemos aprender mutuamente entre nuestros contextos con vuestra experiencia y con la nuestra? Pues mira, yo creo que es relevante, digamos, que traer experiencias de mercados ya desarrollados y que tienen unos modelos digitales mucho más pues como estables, ¿cierto? Como con mucha más solidez de cara a implementarlos en el desarrollo, digamos, de las empresas colombianas. Pero a mí me parece importante mantener un entendimiento sobre las diferencias de contexto que hay entre unos mercados y otros. Yo creo que a veces, te voy a poner un ejemplo, a veces hay discusiones sobre cómo traer rutas de protección de datos personales de España o de la directiva europea a mercados como los latinoamericanos, y eso pues no es tan fácil, ¿cierto? Porque los mercados europeos tienen un nivel de desarrollo y un nivel de integración que no tienen los mercados latinoamericanos. Entonces eso pues debe tenerse siempre, digamos, que en el radar. Yo creo que entender que los contextos económicos naturalmente son diferentes porque están en un estadio de desarrollo totalmente distinto, para poder hacer la implementación de buenas prácticas es fundamental. Entonces yo creo que nutrirse de eso y nutrirse de ese entendimiento ya y de ese camino que se ha recorrido en términos de modelos de negocio es fundamental, pero traer esas buenas prácticas siempre debe darse dentro del conocimiento muy profundo del contexto económico latinoamericano. Completamente de acuerdo contigo. No sirve de nada tomar una práctica y implantarla sencillamente porque ha funcionado en otro lugar. No hay ninguna garantía de que funcione. Y en ese sentido, por eso me gustaría saber qué mensaje le quieres hacer llegar a los jóvenes colombianos que se están formando hoy en día en relación con la economía digital.
Pues felicitarlos porque yo creo que es una ruta que seguramente les va a convenir, les va a aportar mucho en su desarrollo profesional y laboral. Creemos que es clave, digamos, poder apropiar estos contenidos, poder comprender lo que esos contenidos van a enriquecer el desarrollo pues, de las personas, de las empresas a las que van a pertenecer y por supuesto de la economía en general. Y ahora nos queda lo más difícil, los líderes. ¿Qué hacemos? ¿Qué les recomendamos? ¿Qué necesitan tener en cuenta los líderes empresariales cuando se trata de transformar el talento humano? Bueno, un poco lo que hablábamos al inicio, yo creo que los líderes actuales deben tener una permanente apertura a la capacidad de contribución que pueda dar cualquier persona que trabaje para ellos. Entonces yo creo que los líderes deben trabajar de una forma mucho más horizontal, es la forma en la que yo he venido trabajando y en la que me enseñaron mis líderes a trabajar y creo que ha funcionado porque te empodera, te entrega responsabilidades de gestión, de resultados, digamos. Yo creo que eso es fundamental. Los líderes deben enseñar a la gente a valerse por sí misma, a no delegar hacia arriba, a realmente poder creerse con la capacidad para resolver las cosas que les son encomendadas. Yo creo que eso hace un equipo mucho más eficiente y mucho más poderoso. María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Gracias de verdad por permitirle a EUDE y a mi persona este espacio. De verdad, un gusto. No, fue un gusto participar de esta conversación. Muchas gracias por tener en cuenta la Cámara, aquí siempre a disposición de ustedes.